Bien, chicos, en resumidas cuentas, entonces, esto de acá va a ser verdad por una cuestión matemática y por una cuestión de que esto es lo que tiene sentido físico, esto es lo que tiene sentido real. Ok, entonces, recordando. Ah, sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Sí, no, no es necesario hacer tanto. Ok, acá entonces, lo que yo quiero mejor, ok, pensando en lo mejor, chicos, lo que yo quiero acá en esta parte es que recuerden esto. Recuerden que la física es consistente. ¿Qué significa que es consistente, profesor? Que la física es consistente significa que siempre que la física desarrolla una teoría muy, muy general, al tú particularizar esa teoría, vas a obtener cosas que van a seguir teniendo una verosimilitud, una concordancia, una coherencia con lo que ya has estudiado o ya has analizado de manera más elemental. Dicho de otro modo, acá, a partir de la definición de aceleración y a partir del hecho de que la velocidad angular es constante, hemos llegado a que en un MCU la aceleración angular tiene que ser cero. Como la aceleración angular es cero, entonces, ¿qué te estoy gritando que hagas? Lo que te estoy gritando que hagas es que en lugar de antiderivar o comenzar a deducir las cosas por definición, confíes en la consistencia de la física. Dicho de otro modo, dicho de otro modo, chicos, tú ya sabes esto y tú ya sabes esto. Tienes que aprendértelo. Y de hecho no es tan difícil porque es análogo a lo que ocurre en el caso lineal. Entonces, como en un MCU lo único que ocurre es que la aceleración angular vale de manera constante cero, haces que este sea cero y haces que este sea cero, y lo que te queda es lo que ocurre en el caso de un MCU, es lo que ocurre en un caso de movimiento circular uniforme. ¿Ok? Es por eso que al final obtenemos esas expresiones. La velocidad y la posición para todo instante de tiempo en un MCU. Recuerden, por favor, T sub 0 es el instante de tiempo a partir del cual ustedes saben la partícula se mueve con rapidez constante. Y recuerden, por favor, este ángulo de acá es la posición angular inicial. Es una condición inicial dada. Bien, ahora que estamos estudiando un movimiento circular uniforme, conviene definir una cantidad que va a ser útil, va a ser bastante útil, que es el periodo. ¿Qué cosa es el periodo? El periodo es el tiempo que emplea la partícula en dar una vuelta. Y si se dan cuenta, chicos, tiene sentido que definamos el periodo recién ahora que antes. Porque, por ejemplo, antes, cuando la aceleración angular era constante, ¿eso qué significa? Ah, ya. Aceleración angular constante, profesor, significa que la partícula cada vez gira más y más rápido. Correcto. ¿Y qué crees tú que pasa si la partícula gira cada vez más y más rápido? Si la partícula, profesor, gira cada vez más y más rápido, yo imagino que eso significa que cada vez se demora menos en recorrer la circunferencia completa. Sí, cada vez se demora menos en hacer vueltas. Entonces, si tú tienes una situación en donde tu partícula, conforme avanza el tiempo, se demora menos en completar una vuelta, ¿tiene sentido que definas el tiempo que le toma a la partícula dar una vuelta? No. O al menos de manera intuitiva no tiene mucho sentido porque ese tiempo va a estar variando, ¿no? Va a ser distinto. Vuelta a vuelta se va a demorar menos. Así que, ¿para qué definir algo que no tiene cierta, digamos, estabilidad en el tiempo? Pero en un MCU cambia la cosa. En un MCU, como la rapidez a la que gira la partícula es la misma siempre,
siempre se va a demorar lo mismo en dar una vuelta. Y ese tiempo de ahí lo bautizamos como periodo. ¿Ok? Y ahí obtenemos una expresión bien bonita, ¿no? Como el periodo es el tiempo que le demora a la partícula dar una vuelta, y una vuelta no es otra cosa que recorrer 2pi, entonces la velocidad angular puede ser expresada como 2pi sobre el tiempo que demora recorrer 2pi. Y a partir de esto de acá, simplemente hacemos una operación algebraica, ¿no? Y obtenemos esta expresión para el periodo. Esta expresión para el periodo, chicos, es la que comúnmente se escribe primero. No obstante, para mí tiene más sentido, y de hecho yo recuerdo más primero esto de acá. Y a partir de esto de acá, recién me acuerdo de la definición formal del periodo. Porque yo veo 2pi sobre omega y no tiene muchos sentidos para mí. Para mí tiene sentido esto de acá. Ah, ya. Estoy en un movimiento circular uniforme. La velocidad angular es constante. Si la velocidad angular es constante, eso significa que la partícula se va a demorar la misma cantidad de tiempo en dar una vuelta. Dar una vuelta significa recorrer 2pi. Dicho de otro modo, la velocidad angular va a ser igual al 2pi, que es lo que significa recorrer una vuelta, sobre el tiempo que toma recorrer una vuelta, y eso por definición es el periodo. Despejas y ya está. Hasta aquí, chicos, ¿se ha entendido? Los leo en el chat, antes de pasar a resolver un problema. Resolvemos el problema y nos vamos. ¿Está claro esto de acá? ¿O tienen alguna duda tal vez con el periodo? Ok, si se entendió todo, entonces pasemos a hacer un problema. Bien, a ver, tenemos lo siguiente. Nos dicen que la hélice de un ventilador gira a 960 revoluciones por minuto. Revoluciones, vueltas, son sinónimos. Inmediatamente después de desconectarlo, desacelera uniformemente y le toma 16 segundos detenerse. Determine el número de vueltas que completa la hélice en esos 16 segundos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos. Quiero que de alguna manera utilicen lo que hemos aprendido. Así que les voy a dar 2 minutos para que lo intenten ustedes. Al menos plantéenlo, ¿ah? Yo siempre les digo que el primer paso para resolver un problema es entenderlo. Y entender no significa solamente que entienden lo que leen. Entender significa estructurar bien el problema, definir lo que tienen, definir lo que quieren. Eso es plantear un problema, eso es entender un problema. Y es, creo yo, lo más importante, ¿no? Una vez que ustedes plantean bien, el resto es circunstancial. Un poco de habilidad, un poco de práctica y salió.
Bien. A ver, entonces, ¿tenemos respuestas? ¿Tenemos respuestas, chicos? O cuéntenme, ¿qué les pareció el problema? ¿Lo han intentado? ¿Les sale? ¿No les sale? ¿Se marean? Cuéntenme. Bueno, voy a confiar en que lo hicieron ustedes, que lo han intentado al menos. Lo que tenemos es lo siguiente, chicos. A nosotros nos dicen esto, ¿no? A nosotros nos dicen que un ventilador se encuentra girando a 960 revoluciones por minuto. Eso es una manera de medir la velocidad angular. Eso es una manera de medir qué tan rápido gira algo. Y me dice que inmediatamente, después de desconectarlo, el ventilador desacelera de manera uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que en el movimiento circular que realizan las hélices del ventilador, todas van a experimentar la misma aceleración angular y esa aceleración angular va a ser constante. Y va a ser de tal manera que va a provocar que el movimiento de las hélices cese, se detenga. Profesor, ¿usted cómo sabe que las hélices se mueven en sentido antihorario? No lo sé. Puede ser que se muevan en sentido horario. Es irrelevante esa información. Yo simplemente sé que las hélices del ventilador están girando a 960 revoluciones por minuto, pero sin importar la dirección de giro que yo asumí, estoy seguro de que la aceleración angular va en el otro sentido, porque solo en esa situación tenemos una desaceleración, lo cual provoca una reducción en la rapidez angular, y esa reducción de la rapidez angular es lo que finalmente termina en lo que nos cuentan, ¿no? Que se detiene a los 16 segundos. Entonces, me piden a mí determinar el número de vueltas que completa la hélice en esos 16 segundos. Ok, lo que puedo hacer es lo siguiente. Lo que yo puedo hacer es agarrar y decir, a ver, chicos, el ventilador este tiene hélices, sí. Estas hélices se encuentran girando, ok. Pero tengo que prestar atención a todo el aparato. No, profesor, basta con analizar las hélices. Ok. Y es necesario prestar atención a toda la hélice. No, profesor, no es necesario. Porque yo qué quiero? Yo quiero el número de vueltas que completa la hélice. Así que como yo quiero el número de vueltas que completa la hélice, no es necesario prestarle atención a toda la hélice. Solamente es necesario prestarle atención a un punto de la hélice. Si yo mido el número de vueltas completas que hace ese punto, voy a tener el número de vueltas completas que hace la hélice. Eso es todo lo que es necesario mirar. Esa es una simplificación, una abstracción que es importante que ustedes comiencen a tomar conciencia, jóvenes. Hay muchas situaciones reales que son muy sofisticadas, son muy complejas y seguramente hay muchos factores en la realidad que impactan en lo que finalmente ustedes ven. Pero existen factores que son más importantes que otros. Existen factores que tienen un impacto más importante que otros. Esos factores, esas características, son a las que ustedes deben prestar atención y deben ignorar el resto porque de otro modo el problema se haría innecesariamente complicado. Eso es lo bueno de los problemas de física. Los problemas de física ayudan mucho a que ustedes desarrollen ese nivel de abstracción, de simplificación de la realidad y ponerlo todo en términos simples.
y aún así llegar a conclusiones bien concretas. Bien, entonces espera haberlos convencido de que no es necesario mirar todo el ventilador, no es necesario mirar toda la hélice, solo es necesario mirar un punto de la hélice. Bien, entonces ahora ¿cuál va a ser mi estrategia para saber el número de vueltas que hace ese punto? Mi estrategia va a ser, ¿saben cuál va a ser mi estrategia? Mi estrategia va a ser determinar la posición angular para todo instante de tiempo de ese punto. Y una vez que yo determine cuántos ángulos se ha barrido ese punto, lo único que tengo que hacer luego es toda esa cantidad de ángulos que he recaudado, las divido en montoncitos de 2pi. Profesor, ¿por qué las divide en montoncitos de 2pi? Porque al dividirlas en montoncitos de 2pi, lo que estoy haciendo es hallar el número de vueltas que ha dado. Una vuelta significa barrer 2pi. Como una vuelta significa barrer 2pi, si yo sé cuántos 2pi hay en la cantidad de ángulos que barre ese punto, entonces sé cuántas vueltas ha completado ese punto. Ese es el plan. Espero se haya entendido. Ahora vamos a implementar la idea. Y para implementar la idea vamos a utilizar principios. Sabemos que la partícula va a desacelerar de manera uniforme. Si desacelera de manera uniforme, por la teoría que hemos visto, tenemos principios físicos que nos garantizan que la posición angular de la partícula para todo instante de tiempo va a estar dada por esa expresión. ¿Ok? Ahora, las condiciones iniciales son las que tengo ahí dibujadas. Profesor, ¿por qué decide que la posición angular sea ahí? Para simplificar los cálculos. Nuevamente, ¿no? Volviendo al tema de qué cosa necesito mirar y qué cosa no necesito mirar, eh, a mí realmente, así como a mí no me importa mirar a toda la hélice, a mí tampoco me importa mirar un punto específico de la hélice. No importa qué punto de la hélice yo mire, todos los puntos van a dar las mismas cantidades de vuelta. Así que, ¿por qué escoger un punto de la hélice que sea complicado? Mejor escojo un punto de la hélice que sea cómodo para mí y que justo haga un ángulo de 0 y me simplifique los cálculos numéricos, las cuentas. Porque da igual qué punto yo escoja. Bien, entonces por último, esta expresión de acá nosotros sabemos es válida a partir del instante t sub 0, donde t sub 0 es el instante de tiempo a partir del cual la aceleración angular sabemos, tenemos la certeza es constante. En este caso lo que nosotros podemos hacer es medir el tiempo a nuestra conveniencia, ¿no? No podemos olvidar, por favor, chicos, que siempre que nosotros estudiamos un movimiento, en teoría tenemos un cronómetro de nuestro lado, ¿no? Un cronómetro, ya saben, es algo como esto que tengo en mi celular, ¿no? Eso de ahí es un cronómetro. Como pueden ver, la gran mayoría de los cronómetros comienzan en 0. Así que voy a hacer eso de ahí que es natural, ¿no? Comienzo con mi cronómetro marcando en 0, de manera que ese instante coincida con el instante en el que se desconecta el ventilador. Porque a partir de ese instante me dice el problema, todo el cuerpo comienza a desacelerar de manera uniforme. Entonces, teniendo esa elección del sistema de referencia y habiendo tomado habilidosamente esas condiciones iniciales, mi expresión se reduce a eso. Mi expresión se redujo a esto de acá. Fíjense, sin hacer cuentas numéricas, sin hacer álgebra, sin usar mucha física, simplemente tomando conciencia de la situación he logrado simplificarme bastante la vida. Esa clase de cosas, profesor, ¿en qué se basan? ¿En un principio matemático, en un principio físico? No, es sentido común. Y les aconsejo bastante que lo utilicen ustedes.
No hay nada como el sentido común. Bien, entonces, hay un detalle que tal vez yo no les comenté acerca de esta fórmula, ¿no? Y es importante ahora mencionarlo en todo caso. Aquí, cuando ustedes miden el tiempo en segundos, si desean que el ángulo salga en radianes, la velocidad angular va a tener que estar en radianes por segundo y la aceleración angular va a tener que estar en radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y en física, recuerden por favor, las unidades son muy importantes. Dicho de manera simple, no pueden mezclar papas con camotes. Entonces, 960 revoluciones por minuto equivale a 962 pi sobre 60. ¿Por qué? Porque una revolución es una vuelta equivale a barrer 2 pi y un minuto son 60 segundos, ¿no? Entonces, esta de acá sería la velocidad angular inicial, que equivale a 32 pi si simplifican esos números. Bien, entonces tenemos que la posición angular para todo instante de tiempo es 32 pi. Y acá quiero que noten algo importante, ¿eh? Fíjense que estoy colocando más 32 pi y no estoy colocando menos 32 pi. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que según mis condiciones iniciales, la velocidad angular es en sentido horario. Como es en sentido horario, es por eso que coloco positivo. Si la velocidad angular inicial fuese en el otro sentido, colocaría negativo. Importante eso de ahí, ¿eh? Siempre tomen conciencia, siempre presten la atención, mejor dicho, a sus condiciones iniciales y a sus signos relativos al sistema de coordenadas que ustedes eligen. Cuando ustedes fijan un sistema de coordenadas, tienen que respetarlo. Eso es importante. En general, chicos, ustedes como futuros profesionales van a tener toda la libertad del mundo de tomar decisiones, pero van a tener que asumir las consecuencias de esas decisiones. Y no solo eso, sino que esas decisiones tienen que estar respaldadas por principios claros y concretos. Esto de acá, por ejemplo, es una decisión que yo tomo y el principio que respalda esto es esto, ¿no? Por la teoría que hemos visto, que es un principio físico y matemático, yo sé que esto es verdad. Y por las decisiones que tomo al momento de fijar mi sistema de referencia y las condiciones iniciales, la consecuencia de haber tomado estas decisiones es esto. Dense cuenta, por favor, del enfoque con el que tomo las cosas, ¿ok? Hay muchas personas que lamentablemente corroen la física y la matemática a una edad muy temprana y eso no está nada bien. La mejor recomendación que les puedo hacer es que se tomen las cosas en serio porque ustedes no comienzan a ser profesionales desde el día 1 de la universidad. Ustedes todos los días, aunque no lo crean, se están formando y tienen que tomárselo en serio. Bien, entonces, derivando eso de ahí, obtenemos a la velocidad angular. ¿Y por qué quiero la velocidad angular? Yo quiero la velocidad angular, ¿saben por qué? Porque yo sé que la partícula se va a detener a los 16 segundos. ¿Qué significa que se detiene a los 16 segundos, profesor? Eso significa que la velocidad angular de la partícula en el tiempo t igual a 16 va a ser igual a 0. Y eso me va a ayudar para determinar la aceleración angular que tanto desconozco y es lo único que me falta para tener esta regla completamente bien definida. Bien, entonces, como les dije, la velocidad angular en el instante t igual a 16, que es cuando se detiene 0, eso es lo que significa que se detiene. Y despejando tendríamos que la aceleración angular vale menos 2 pi radianes por segundo al cuadrado. Profesor, salió menos, salió negativo. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido.
porque que la aceleración angular sea negativa significa que va en sentido horario. Y tiene todo el sentido del mundo que salga en sentido horario, porque de otro modo no habría desaceleración y de otro modo no se detendría la partícula. Así que está bien que te haya salido negativo. Finalmente, reemplazando, bueno, con esto tendríamos completada esta expresión y finalmente a mí me interesa saber cuánto ángulo se ha barrido en los 16 segundos que dura el movimiento. ¿A qué cosa es igual la cantidad de ángulo que se ha barrido hasta los 16 segundos que se termina el movimiento? Eso es igual a θ de t igual a 16. Eso es igual a la posición angular evaluada en t igual a 16. Eso es algo que es importante que tomen conciencia, chicos. La posición angular se va acumulando, ¿no? Por mucho que pase el tiempo, la posición angular no es que se actualiza en 0 y comienza a contar de 0 a 2pi. No, no, no. La posición angular acumula el ángulo de barrido. Entonces, en el tiempo igual a 16 obtengo 16 al cuadrado pi radianes. Interesante. Entonces, si sé la cantidad de ángulos que he barrido, ¿sé la cantidad de vueltas que he hecho? Sí, porque la cantidad de vueltas que uno da equivale a barrer 2pi. Entonces, el número de vueltas va a ser igual a la cantidad de ángulos que me he barrido sobre 2pi, y eso es igual a 128 vueltas. Y esa sería mi respuesta. El ventilador ha dado 128 vueltas en esos 16 segundos que se ha estado deteniendo uniformemente. ¿Preguntas? ¿Preguntas o todo se entendió, chicos? Ok, me alegra. Un último comentario. Si se dan cuenta, a ver, este comentario va más por un tema de perspectiva, ¿ok? ¿A qué me refiero con perspectiva? Cuando digo perspectiva, me refiero a que las personas tienen distintas maneras de resolver las cosas. No todo el mundo hace las cosas a mi manera y está bien. El mundo es mundo. Distintas personas tienen distintos perfiles, así que está muy bien eso de tener distintas maneras de hacer las cosas. Pero un consejo hasta de un conejo. Si se dan cuenta, yo en ningún momento he colocado el signo de la aceleración. Existen muchas personas que se imaginan la situación física como yo lo he hecho y se dan cuenta que la aceleración angular apunta en sentido horario. Y como se dan cuenta que la aceleración angular apunta en sentido horario, de golpe colocan menos. Porque ya intuyen o les parece obvio el sentido de la aceleración angular y por eso colocan menos. Lógicamente, si colocan menos, al momento de despejar por acá, les saldría solamente el valor absoluto, ¿no? O sea, el valor, el tamaño de la aceleración angular, debido a que adivinaron correctamente el signo. Ya, mi consejo es, no hagan eso. ¿Y por qué? ¿Por qué yo les aconsejo que no hagan eso? Yo les aconsejo que no hagan eso porque más adelante, mucho más adelante, cuando ustedes estudien física, ustedes se van a encontrar con situaciones físicas más y más complicadas, y complicadas en el sentido de que ya no va a ser obvio tratar de adivinar cuál es el sentido de la aceleración. Es más, incluso van a haber situaciones donde la aceleración va a estar variando en el tiempo. Va a haber ocasiones en que es positiva, va a haber ocasiones en que es negativa, y en esas situaciones las personas que tienen esta costumbre se marean
porque ya no saben si colocar más o colocar menos acá. Entonces mi consejo de pata es, concéntrense en entender el problema, plantear bien la ecuación que van a utilizar, coloquen bien el signo de las condiciones iniciales, eso sí, por favor, por nada del mundo, no hay excusa para que coloquen algo como menos 32pi, por ejemplo, coloquen bien el signo de esas condiciones iniciales, planteen bien la ecuación o las ecuaciones que van a utilizar y dejen que la matemática les bote el signo de la aceleración. Ese es un consejo que yo les doy en general para toda la física, no solamente para la aceleración angular, también para la aceleración lineal. Ustedes simplemente planteen bien las cosas, coloquen bien el signo de las condiciones iniciales y dejen que la matemática les bote el signo de la aceleración. Ese es un consejo que yo les doy y es un consejo que también sigue un poco el pensamiento de Newton. Yo, el primer o segundo día de clases, no recuerdo bien, les había dicho que yo les enseñaba con una notación un poco haciéndole justicia o pensando en Newton. Ya eso de ahí ahora está cobrando un poco más de sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Newton, cuando elaboró la mecánica clásica, así conocemos ahora todo esto, mecánica clásica, él no pensó en colocarle a dedo un signo a la aceleración. No, no, no. ¿Qué fue lo que pensó Newton? Lo que Newton pensó es, yo planteo bien la dirección, los signos de las fuerzas, y la matemática solita, en mi segunda ley de Newton, me va a botar el signo correcto de la aceleración. Y con eso yo ya trabajo antiderivo, hallo velocidades, posición, lo que sea. ¿Ok? Entonces, ese es mi consejo, ¿no? Planteen bien las cosas, entiendan lo que hacen, coloquen bien el signo en las condiciones iniciales y dejen que la matemática les bote el signo de la aceleración. Si la matemática les vota positivo, ok, entiendan lo que eso significa. Y si la matemática les vota un signo negativo en la aceleración, ok, también traten de entender lo que eso significa. Como último comentario, este problema que hemos hecho es un problema que vino en el examen de admisión de la uni. No sé qué les habrá parecido. Bien, ahora, este problema propuesto les sugiero bastante que lo hagan. Este problema, a ver, en primer lugar, chicos, para bien o para mal, yo no puedo discutir todo en clase con ustedes, ¿sí? Hay muchas cosas que a mí no me alcanza decirles en clase y lamentablemente el tiempo es limitado. Así que yo qué hago? Yo lo que hago es complementar eso que no les digo a manera de ejercicios. Y este problema propuesto es un buen complemento para lo que hemos hecho. Traten de hacerlo, por favor. Traten de hacer el problema de Bob Esponja y Patricio. Es un problema que yo estoy seguro les va a dar un poco de dolor de cabeza y está bien, porque van a encontrarse con algo con lo que van a tener que luchar, pero al final de esa lucha estoy seguro de que van a asimilar mejor el tratamiento con la posición angular, ¿no? O sea, la posición angular no se comporta exactamente igual que la posición en el sentido lineal. Y este es un buen problema que evidencia esas diferencias que hay entre lo lineal y lo angular. Son una naturaleza completamente distinta. Entonces, por favor, háganlo. No subestimen el problema porque dice Bob Esponja y Patricio, ¿eh? Cuando yo estaba en mi primer ciclo de universidad, recuerdo que subestimaba mucho estos problemas que tenían nombres como Bob Esponja, Spider-Man, y al final estos problemas eran los más difíciles. Así que siendo fiel a la tradición, estoy haciendo lo mismo. Cuando vean así que coloco nombres raros o chistosos, preocúpense porque el problema no va a ser tan sencillo. Bien, ahora sí termina la clase del día de hoy.